Bueno, nos encontramos con el doctor Juan Manuel Gregorio. Antes de contarles a ustedes su currículum o su profesión, simplemente saquen un cálculo porque él nació en 1920 y sigue trabajando. Y trabajó jefe de gastroenterología en el Hospital Francés, fue profesor titular de medicina de la Universidad El Salvador, docente de medicina interna de la UBA, en el Hospital de Clínica y muchísimos lugares más. Pero antes de presentarlo y de saludarlo, quiero contarles a ustedes algo muy importante que se lo voy a contar a él también. Bienvenido al programa, realmente gracias. Un placer enorme tenerlo. Gracias. Bueno, don Gregorio, yo lo conozco hace años y años, no personalmente, sino sus referencias, porque tenemos una amiga en común, muy amiga, que siempre cuando había una situación clínica dentro del grupo familiar me decía, yo lo consulto a don Gregorio. Y don Gregorio comenzó a ser dentro mío un personaje muy importante, que lo es. Ahora en Mar del Plata, en estos días que vinimos, él por unos días, nosotros también, y trajimos las cámaras, yo dije, lo escuché y dije, no puede ser que me vaya de Mar del Plata sin contarles a ustedes este hombre maravilloso, quién es. ¿Y quién es Gregorio? Soy yo. ¿Cómo se formó? ¿Por qué eligió la profesión de medicina? Bueno, le puedo comentar que yo nací en Lanús, y vivíamos con mis padres y mis hermanas, 5 hermanas, y yo el menor de todos, que por casualidad salí varoncito entre tantas mujeres. En ese tiempo, que yo era bien chiquito cuando pasé de ese lugar que estábamos a 20 cuadras de la estación de Lanús, a la casa nueva que estábamos a 1 cuadra de la estación, en esa época yo tenía 5 años. Ajá. Pero viví Lanús en ese tiempo. Mi casa de mis padres tenían casas veredas, había una zanja profunda y todo barro. Curioso es, porque muchos no conocen, cómo nos servían. Pasaban en el carro el que traía las papas, la madera para cocinar, pasaba el lechero con su vaca que lo ordeñaba en la puerta de la casa, y en un tarrito donde servía el litro, pasaba el pescador con su barra en los hombros y las 2 canastas, también ofreciendo sus pescados, y todo el que vendía el pan, el panadero, con su jardinera, ¿no? Y aparte se iluminaba, vamos a decir, el barrio cuando pasaba el que vendía los lupines. Ajá. Con su mula y con las alforjas al costado, con los lupines. El manicero, que tenía su carrito de lata imitando una locomotora donde salía el humito y calentaba los maníes. El pisero, que llevaba en la cabeza la pizza de cancha, ¿no? En fin, era otra época. Sí. Bueno, para trasladarse desde mi casa a la estación, en esa época, estaba el tranvía. El tranvía que lo manejaba el motorman adelante con su miriñaque por fuera. El miriñaque era una especie de bastidor que Ajá. tenía el tranvía por delante, que ante un peligro lo bajaba para recoger si alguno estaba en el camino. Aparte tenían con el pie, manejaban el timbre para llamar la atención. Al costado tenía por fuera una barra para cambiar la dirección de la vía. Ahora yo me imagino esa época, en esos 5 o 6 años, elegir la profesión
después que terminó el primario, el secundario de médico? Debe haber sido muy difícil. Bueno, mi vida y mi carrera fueron todos una alegría para mí. Ajá. Una alegría para mí. La escuela primaria la hice en Lanús. El primer grado nada más. Después fui a Santa Catalina, al colegio de los Salesianos en la calle Brasil. Pasaba por la casa del Peludo, de Irigoyen, que vivía ahí en la calle. No, ¡qué maravilla! Sí, el Peludo, al lado estaba La Preferida, que está en los libros de historias, ese negocio, donde compraba los lápices y todas las cosas para el colegio. Enfrente estaba el bar automático, donde yo llevaba unas moneditas, se ponía, había una especie de tubo con los platitos, con los sándwiches, uno ponía la moneda y bajaba el sándwich, y eso me lo llevaba al colegio. Bueno, todo eso fue un recuerdo lindo para mí de la escuela primaria. Todo esto era porque mi padre era jefe de movimientos general de coches y vagones del Ferrocarril Sur. Mi padre, de familia muy humilde, italiana, él era argentino, creo que a los 14 años entró en el ferrocarril y se formó en el Congreso escuchando los discursos de los socialistas de esa época. Tal es así que se hizo socialista por eso. Claro, claro. Y ahí era motivo de pasar por ahí, a la vuelta pasaba por la oficina, como él era el jefe, el personal me daba todas las cosas, los papeles para que me entretuviera. Claro. Bueno, a veces me iba también hasta la calle Chacabuco, donde mi padre, por herencia, había recibido un conventillo. Interesante de la vida del conventillo, porque era un tipo de edificio, de patio, donde a cada lado había piecitas para los inquilinos, al lado tenían su cocinita y en el fondo estaba la encargada. Bueno, después ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires, al Hospital Central, donde hice mi carrera, que son 6 años para ingresar a la facultad sin dar examen. Ahí tuve muy gratos recuerdos. Era la última etapa del verdadero Colegio Central, todo de varones. El rector era Nielsen, una persona que imponía respeto, era muy culto y enseñaba biología. Ahí me fui acercando a mi profesión que quería, es decir, que médico. Y una vez que terminé el Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresé a la facultad. Los primeros años fueron muy interesantes porque la anatomía, que es el primer año, ya empezó a gustarme. Y no solamente la aprendía en la facultad, sino las prácticas con 2 amigos míos. Nosotros íbamos a la morgue del hospital de Avellaneda, de Fiorito, y ahí pasábamos las noches entre los muertos, los ladridos de los perros porque estaba la perrera al lado, los golpes de la entrada de lata, donde abrían el portón y aparecía un cadáver recién. Que falleció. Sí, pero porque era una época donde mataban fácilmente a la gente. Uy, Dios mío. Bueno, de cualquier modo, el encargado de eso, con unos pesitos que le dábamos, nos daban el mejor cadáver para hacer la disección, para averiguar las arterias, las venas, y así nos fuimos formando y fogueando dentro de la medicina. Lo más notable fue cuando terminamos, ya me nombraron ayudante de la primera de la cátedra de anatomía. Cuando llegué a tercer año, el profesor Ursay, luego premio Nobel, sí, trataba de seleccionar 20 alumnos, ¿no?, que previo un examen exhaustivo de matemáticas, trigonometría, idiomas, bueno, yo no sé cómo hice, pero yo aprobé todo. No era brillante, pero aprobé todo.
Y entré en ese grupo de los 20, donde mis compañeros que con el tiempo resultaron médicos famosos, ¿no? Bueno, y en ese ambiente, trabajando todo un año al lado de UCEI y con los dos otros médicos del doctor Wernicke en física y el de química, nos fuimos fogueando y también trabajando con los zapitos que él nos daba, que él estaba estudiando la hipófisis, donde por ese motivo la relación con la hipófisis y con la diabetes significó luego tener el premio Nobel. Claro. Nos enseñó a agarrar los zapitos, diferenciar el sexo del zapito, que es muy fácil, teniendo un zapito y poniéndole panza arriba, sí, poniéndole los dedos debajo de las patitas adelante, el sapo que abraza el dedo es macho. Ah, qué interesante. Bueno, entonces, terminado ese año brillante realmente, con los profesores que teníamos, de lo feo era de química, un día subo al ascensor de la facultad y estaba el doctor UCEI. Y me dice, luego de un saludo cordial, si quería ser su ayudante. Eso fue una gran emoción, que me diga como un ayudante de él. Un genio. Y entonces yo le agradecí, pero él me dice, yo lo voy a nombrar, pero si es peronista, no, me dijo. Porque era bien antiperonista, tal es así que con el premio Nobel acá fue un silencio total, no le hicieron ningún homenaje. Bueno, me nombró. Esa intimidad, no sé por qué, parecería que hubiera tenido cierta preferencia hacia mi persona, porque él los primeros años vivió en Lanús y tuvo su primer maestro en Lanús. Y después con el tiempo, yo en el año 63 fui por invitación al gran instituto médico de Norteamérica en Baltimore, el Johns Hopkins, que es el famoso hospital escuela. Sí. Ahí estuve un tiempito como invitado en la sección de gastroenterología, en la sección de hígado, hepatología. Bueno. Ahora, ¿quiere decir que el destino lo llevó a gastroenterología, sí, o fue una elección propia después de ser clínico, sí, me incliné a la gastroenterología clínica, no la de la endoscopía y de la colonoscopía. Eso es todo mecánico. Yo quisiera hacer como un paréntesis, después seguimos porque es súper interesante la vida del doctor Gregorio, pero tiene mucho que ver esto de las emociones, ¿no? Esto de ser médico clínico, gastroenterólogo, porque en realidad todo lo que nos pasa en el estómago tiene que ver con lo que uno siente profundamente. Eso, ¿cuándo lo captó? ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Bueno, uno capta todo cuando hace la medicina que se hacía, como dicen ahora, antes. Claro. Antes el médico se sentaba, escuchaba, y no tenía el televisor ni la computadora al lado, y entonces tenía tiempo de no solamente conocer al paciente, sino el paciente conocer al médico, claro, que ahora lo conoce a través de una pantalla, ¿no? Bueno, el médico con esa intimidad aprendía aprendía del enfermo. El enfermo buscaba la ayuda del médico, pero el médico aprendía del enfermo. De eso tengo un montón de recuerdos interesantes, anécdotas médicas importantes que sirvieron para que yo hace unos años atrás publicara mi libro, ajá, que se llama La observación en la práctica médica. Es decir, todo lo que puede ver el médico para su diagnóstico mirando al paciente. O
Bueno, ahora cerramos el paréntesis y volvemos a esta historia fantástica de qué pasó en Estados Unidos. Y después volvemos a ver al ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Esta experiencia mágica, porque increíble ir a Estados Unidos avalado por un grande como fue un premio Nobel, no cualquiera. Bueno, fui a Estados Unidos y, fue interesante no solo el aprendizaje. Conocí a Crohn, en el año 37 creo que fue, describió la enfermedad de Crohn, esta enfermedad que es parecida a la colitis ulcerosa, ¿no? Y que vi gente, y acá en la Argentina tuve varios enfermos de Crohn que los diagnosticaba por la experiencia misma. Esta es una enfermedad interesante, donde muchas veces predomina en la raza israelita. Ajá. Claro. Y había una señora, por ejemplo, que uno de los compañeros míos del grupo de los 20 de USAID, él fue un gran cirujano. Y habían operado una enferma que no la podían dar de alta debido a la fiebre y los problemas que tenía. Y ya no sabían lo que tenía. Y recurrió a preguntarme a mí, a ver si quería ir a ver dónde estaba internada, a ver qué opinaba de ello. Interesarnos fue, por ejemplo, la conversación. Esta señora, una mujer de, vamos a 70 años más o menos, o 66 o 70 años, le habían operado de un cuadro infeccioso y doloroso del bajo vientre. Pensando que se trataba de una infección anexial de la mujer. Pero seguía con todo ese problema. Entonces, cuando yo me acerco y converso, me llamó la atención que tenía una fístula estercorácea en la pared. Fístula estercorácea es la que segrega o elimina materia fecal. Sí. Bueno, y preguntándole si yo también una vez, también me decía la mujer, tuve ese problema que una perforación en la vagina, ¿no? Y todas esas perforaciones de fístulas la da la enfermedad de Crohn. Ajá. Con ese dato le indiqué lo que se indica, no voy a dar una clase de medicina interna, seguro. Y notablemente la mujer mejoró y se curó de eso, se pudo ir a la casa. Tal es así que fue una enferma fiel de muchos años consultándome por cualquier cosa. Si le dolía la oreja, lo mismo. Bueno, bueno, y así la medicina se hace con el paciente. Ayer lo interesante fue que era el año 63. Lo primero que me dijeron que no podía hablar en el hospital con los negros. Wow. Y los médicos me protegían, me llevaban a la noche a cenar en la casa de ellos, a la vuelta me llevaban, habiendo otros medios de locomoción, por temor a ser agredido, ¿no? Y en esa época tenía mi cuñado que estaba pasando una pasantía allá en Norteamérica, que con él, cuando era aviador, ¿no? Era del ejército. Fuimos hasta Florida en auto y fuimos hasta Canadá en otra ocasión. Ajá. Ese viaje me enseñó bastante lo que es la discriminación. Con el auto, cuando pasamos por Washington, pasamos por Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y en esos lugares hay muchos lagos y se utilizan siempre para el turismo. Claro, claro. Lo curioso que es en los barcos que surcaban en esos lagos, los pintados de amarillo eran para los blancos y los rojos para los negros. ¡Ay, qué terrible! Cuando íbamos por el camino, en los surtidores, para cargar la nafta, ¿no? Había baños para negros y baños para blancos, ¿no? Así que yo viví esa etapa terrible, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, esa fue una experiencia linda. Después la otra fue hacia el norte, que fuimos hasta Canadá. Ajá. Se pasa por una serie de
montañas y de lagos, los Finger Lakes se le dicen, Sí. Finger Lake, y por el lago Seneca, siguiendo se pasa por las cataratas del Niágara, y pasando ya estando en tierra de Canadá está Fort Henry, que es un lugar donde hacen demostraciones militares para el turismo, porque fue un centro de la guerra cuando Norteamérica quería apoderarse de toda esa zona y estaban los franceses y la gente indígena de ahí que lucharon y los sacaron. Bueno, después pasamos al hospital de Toronto. Ajá. En Toronto, el Hospital General de Toronto, me interesó por el doctor Hussein mismo, porque nos hacía estudiar, en esa época todavía no publicó el libro de fisiología, y nos hizo estudiar por un libro que era de Banting y Best, que eran dos médicos del Hospital de Toronto. Estos médicos fueron los que descubrieron la insulina, que fue la salvación de los diabéticos. Banting y Best. Después se pasa por Montreal. Banting y Best es inglés. Montreal es mitemita, ¿no? Y después fuimos hasta Quebec. ¡Ay, qué lindo! Quebec. En Quebec se pasa por las montañas Lauréntidas. Bueno, entonces esa es una trayectoria. Una trayectoria. Yo, es fascinante la vida de don Gregorio, realmente me encanta. Lamentablemente no tenemos más tiempo ahora, pero sí vamos a seguir en un próximo programa. Yo le agradezco, por supuesto, porque esta historia no termina acá. Esta es una historia de vida absoluta, privilegiada, donde, escuchándola atentamente, don Gregorio, estoy maravillada, porque es como abrir un libro de historia viva. Así que vamos a continuar esta nota en otro momento. Le agradecemos esta y nos vemos en la próxima.